clase y ya te da flojera ir. Yo creo que es por eso. Esa es una buena explicación, buena explicación. Todos están en casa ahora. Es cierto, es cierto. Ok, les compro la explicación. Yo también creo que esa es la más racional. Em, Puedes cenar mientras escuchas la clase. Bueno, sí, lo que hemos hablado, ¿no? Cenar, estar en pijama, en la cama, qué sé yo. Eso debe ser. Bueno, aunque también podría ser que le esté editando las clases más divertidas. Algo de crédito debería tener también, ¿o no? O eso, o eso es lo de menos. Ya, gracias, Nicole. Bueno, a ver, empecé, como tenemos acabamos de inaugurar a nuestra REA o RAE. ¿Qué cosa es? ¿REA o RAE? Representante estudiantil académico, REA. Em, Magali, a ver, dame un reporte del, del clima de la clase. ¿Cómo se sienten los estudiantes con el curso? No, me imagino que has estado hablando con todos para saber cómo se sienten, si tienen inquietudes, cómo están. Es tu rol, ¿no? No, eso ya lo sé, pero algo más. Bueno, ya. De cuando en cuando te voy a pedir reportes, Magali, del salón. ¿Ok? El parcial, ¿cómo va a ser? Porque creo que el ciclo pasado fue un tipo de ensayo-trabajo, ¿no? Ah, eh, ¿cuál fue la pregunta de qué? A Magali, a la REA? No, le pregunté qué tal está el clima del salón, cómo se sentían, que su función es asegurarse de que todos estén contentos. Y Sebastián, sobre el parcial, son patazas todos, sí, sí, se ve, me gusta. Eh, eso también se ve. Bueno, em, el parcial va a ser o sea, no va a ser de preguntitas múltiples ni nada de esas cosas. No va a ser tampoco muy minuciosamente matemático para resolver, va a ser un poco más relacionado al proceso de gestión de riesgos. Digamos, a ver, quizá algo más parecido a ese caso grupal que mandamos, eh, una base similar a eso, con algunos complementos por ahí un poco más técnicos relacionados principalmente a tasas de interés, que es lo que hemos visto más en los casos, y quizá uno que otro concepto de las clases sobre derivados básicos. ¿Va a ser en Excel? No va a ser en Excel. Eh, algo así, algo así. O sea, va a ser un buen componente, va a ser sobre razonar y pensar de manera holística en riesgos de una empresa o un segmento, eh, tener, aplicar el proceso de identificación, dimensionamiento de riesgos, aplicación de instrumentos, más algunas, por ahí un par de preguntas adicionales que ya tengan que ver con cosas un poco más específicas de tasas, que es lo que hemos visto hasta ahora. Y hoy día vamos a ver VAR. Eh, si les digo que no va a entrar VAR, seguramente se empiezan a ir de la clase o no prestan atención, pero
pero no va a entrar VAR. Pero no se vayan, porque igual va a ser cortita la clase. Bueno, ya empecemos. Ahora sí la clase va a ser corta, lo prometo. A ver, value at risk, ¿no? Entran cosas acerca de los casos. Ah, esa es una buena pregunta. Eh, es una buena pregunta. En grupo. No seas payaso, no. De los casos sí. Sí, típicamente en los exámenes pongo una pregunta que tiene que ver con los casos. No, no voy a poner una pregunta tan específica de los casos, pero sí una pregunta, digamos, eh, que sea resolvible si le han dado al menos una leída, ¿no? Serán no más de 2 puntos, pero bueno, 2 puntos son 2 puntos, ¿no? Entonces, y no han habido tantas lecturas, la verdad. Ahora creo que hemos estado hablando varias veces de ciertas cosas que no me ha dado la oportunidad de mandarles tantas lecturas, o sea que tampoco es que sean tantas cosas que tengan que recordar. Eh, a ver, ¿qué más? En grupo ya te dije que no, porque yo en las clases donde vimos casos me preocupé más por cosas técnicas que por detalles de los casos. Eh, Puedes subir las lecturas previas a los casos al Blackboard, sí. Eh, bueno, como te digo, detalles de los casos no va a haber, pero sí, sí, o sea, sí, 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 sí me interesa que los hayan leído, ¿no? Y que puedan mostrar que los han leído. Eh, Nicolás con examen grupal, no. Eh, Fabio, profe, con casos te refieres a los grandes tipo Walmart o también los artículos de discusión. No, no, a ver, ya. No sé, de repente yo no estoy siendo claro. Lo que hemos hecho es revisado casos, case studies, ¿no? Walmart, Sumitomo, y hemos visto artículos que hemos discutido en clase. Ya. Lo que estoy diciendo es, no, de los casos no les voy a preguntar nada de los casos, ¿ok? Sí, en las preguntas de desarrollo pueden haber elementos que hemos usado en los casos o conceptos que hemos aplicado a los casos que son utilizables en las preguntas de desarrollo. Qué sé yo, ¿no? Hemos visto, no sé, en los casos de Sumitomo, que se canceló un swap, ¿no? Y cómo se calculó el mark to market y cómo calculaban el costo de la penalidad entre mark to market y los settlement. Hemos visto en Walmart conceptos de covenants, por ejemplo. Vimos, por ejemplo, cómo cubrían el valor de sus bonos en el mercado con un swap, y cómo se movía el precio del bono, cómo se mueve el precio del swap. Digamos, esos elementos o esos conceptos que están alrededor de los casos y que los hemos discutido en los casos, deberían ser aplicables al parcial. Eso por el lado de los casos. Y por el lado de los artículos, lo que me interesa es que hayan leído los artículos, que como les decía, no son tantos, y no van a ser preguntas específicas o detalladas de los artículos, pero sí preguntas de, al menos, si lo has leído una vez, vamos, rigurosamente, no debería ser complicado que se puedan responder. O sea, en otras palabras, ¿qué les recomendaría? Que le den una leída a los artículos rápida antes del parcial. Y después Santiago dice, el conocimiento transmitido en clase supera a cualquier lectura, hasta las de la creación del universo Hawking. Estoy de acuerdo, es cierto. Ya, ok, vamos al bar.
Bueno, a ver, Barro realmente va a ser, es una clase corta. A mí siempre me queda la duda si es que Bar debería ser o no debería ser parte de este curso. Como, como les he dicho, este análisis de gestión de riesgo está más orientada a riesgos corporativos, ¿no? A los que estarían relacionados a la gestión de un CFO de alguna empresa. Y no tanto al lado de inversionistas, ¿no? A los riesgos de portafolios, que son temas que se ven en otros o deberían verse en otros cursos. Eh, Sin embargo, ¿ves? Barro también lo enseñan en finanzas cuantitativas. Por eso. Entonces, no es un tema en el que me quiero detener mucho, pero sí, a ver, ¿por qué sí es aplicable? Primero porque algunas cosas del lado de inversionistas lo vamos a conversar o en algunos casos van a tener aplicación. Y segundo porque en la parte en la que dimensionamos riesgos, el VAR podría ser una herramienta de dimensionamiento si es que una empresa tiene un folio de derivados, no necesariamente todos de cobertura. Si por ahí la empresa tiene un portafolio de activos, es una empresa muy líquida y tiene activos en los que, o invierte sus excedentes en ciertos activos, eh, qué sé yo. O sea, pueden haber situaciones en las cuales utilizar técnicas como VAR para ver el riesgo de un portafolio hace sentido. Típicamente, la verdad, para una empresa corporativa lo que más vamos a usar es algún tipo de análisis de escenario, eh, básicamente análisis de escenarios, ¿no? Ya sea eh, escenarios, por llamarle medios discretos, ¿no? Ese escenario base, positivo, negativo, o de repente hacer escenarios más continuos de, por ejemplo, cómo el tipo de cambio y qué efecto tiene el tipo de las diferentes niveles de tipo de cambio en nuestras cuentas por pagar o análisis sobre tasas o qué sé yo. O sea, ese probablemente es el tipo de análisis que más usualmente va a ser un corporativo. Pero, como les digo, VAR puede usarse de vez en cuando. Entonces, simplemente a manera de repaso, eh, a ver, value risk es una medida del riesgo típicamente de una institución financiera o de un portafolio de activos. Típicamente los portafolios de activos lo tienen los inversionistas, pero no quiere decir que un corporativo no pueda tener algún portafolio de activos o instrumentos de algún tipo, ¿no? Y básicamente lo que mide es el máximo monto que potencialmente se puede perder en un periodo de tiempo con un cierto nivel de confianza. ¿No? No es más complicado eso, ¿no? A un nivel de confianza, típicamente va a ser 95%, 97%, 98%, 99%. ¿Cuánto es lo más que yo puedo perder, no sé, en un día, en una semana o en un mes? Entonces, finalmente, acaba siendo una metodología para dimensionar pérdidas y además desde el punto de vista de las personas que veían riesgos, típicamente lo ven como una manera de evitar sorpresas, ¿no? Digamos, de estresar los potenciales escenarios para que no se encuentren con sorpresas ante movimientos bruscos de mercado. O sea, el VAR debe coger justamente movimientos eh, relativamente extremos de mercado. Eh, y hay tres formas de calcular este valor en riesgo, ¿no? Que es la forma netamente estadística, ¿no? Con el supuesto de una distribución normal del comportamiento de la variable que estemos evaluando. Un método histórico que es tomando retornos reales históricos de la variable que fuera que estemos analizando
Y después una simulaciones de Monte Carlo que típicamente las usas en portafolios más complejos, más exóticos, donde de repente no tienes una historia eh, suficientemente rigurosa para medirlo, ¿no? ¿Qué cosa dices que vieron en View? ¿Bar o Monte Carlo? Ok. Y entonces, o les estoy repitiendo ya mucho de esto. ¿Todos tienen muy claro el bar? Bueno, sí, bueno, me imagino que va a haber sí, no por ahí, ¿no? Bueno, en fin, ya lo hacemos rápido. La verdad, por eso es que no, por eso es que realmente es una clase corta, porque es más una clase de repaso, ¿no? Y además que no es algo que propiamente debería dictarse en este curso, pero cuando llegué al curso, o sea, yo no me inventé este curso, cuando llegué el, el curso ya incluía este tópico. Bueno, he ido cambiando en el tiempo muchísimo el contenido del curso, y este de acá como que lo he ido dejando, y bueno, ahora lo estoy haciendo en su expresión mínima. Y ya se van a dar cuenta, porque miren qué rápido va a acabar. La, mm, el, la forma de cálculo em, a través de supuesto una distribución normal del VAR es básicamente tomar como referencia una media de la variable, un cierto nivel de desviación estándar, y en base a las variaciones sobre esa media, según el número de desviaciones estándar, se calcula el VAR con cierto nivel de confianza, ¿no? Y lo que típicamente uno hace es fijarse en aquella parte donde se están teniendo pérdidas, ¿no? Y tomar un cierto nivel de confianza, que típicamente es 95%, ¿no? O sea, hay 5% de probabilidades de que se tengan resultados peores a ese número de VAR, que es el que finalmente se calcula, ¿no? Em, a ver, ejercicio rápido. Tenemos un portafolio de $100,000. ¿De qué? De lo que sea. El retorno esperado es de 10%, la desviación estándar de 2%, y queremos calcular el VAR al 5% de VAR. O sea, ¿cuál es la pérdida máxima que podría tener este portafolio con un nivel de confianza de 95%? ¿No? Entonces, más o menos lo que tenemos es una cosa así, donde esto de acá es 10%, y si yo digo que acá hay una desviación estándar, acá hay dos desviaciones estándar, 1 y 2, una desviación estándar yo sé que es 8%, o sea que, a ver, primero me interesa ir hacia este lado, ¿no? Porque quiero saber lo que pierdo. Me centro en el lado izquierdo. Una desviación estándar me arroja de 10% a 2%. Dos desviaciones estándar me bota otro 8% más, menos, ¿no? Me voy a menos 6%, ¿no? Y entonces lo que yo estoy diciendo es que quiero buscar el VAR al 5%, o sea, el 5% VAR, que quiere decir qué valores solamente tienen 5% de probabilidad de suceder, ¿no? Y yo sé que eh, yo sé que 5% es más o menos 1,65 desviaciones estándar, ¿no? Con lo cual mi número debería estar más o menos por acá. Y entonces lo que yo diría es que el retorno, el retorno negativo
el peor retorno negativo que podría tener con 95% de confianza va a ser este 10% menos 1.65 por la desviación estándar, que es 8%, y eso de ahí me sale 8 por 1.65 menos 10 es menos 3.2%, ¿no? Menos 3.2%, que más o menos está por acá, ¿no? Que hace sentido, está entre el 2 y el menos 6. Y como mi portafolio es de $100,000, entonces eso quiere decir que el valor monetario de esto es $3,200. Bueno, más complejo que eso no lo voy a poner, así que la otra forma es ver la simulación histórica. O sea, acá lo que estamos dejando de lado cualquier supuesto de distribución y simplemente estamos cogiendo acá, no se ve muy bien, pero acá estamos poniendo una serie de 100 días y un retorno diario en cada día. O sea, estamos simplemente tomando una serie histórica de 100 días. Y después le estamos ordenando de menor a mayor, ¿no? Y entonces buscamos los 5 peores retornos, ¿no? Y entonces decimos que el quinto número, el quinto peor número, va a representar mi bar de 5%, ¿no? O sea, el 5% de las veces los resultados podrían estar peor que ese número, el 95% mejor que ese número. Y esto sale, ni siquiera veo, pero creo que es 1.4%, ¿no? Este es más realista por un lado, es más subjetivo por el lado de que uno tiene la discreción en teoría de decir cuántos días tomas, ¿no? Me voy 100 días atrás, 300, 5 años o lo que fuera. Cualquiera que vaya tomando, dependiendo de que lo vaya tomando, me va a coger o no ciertos periodos más o menos volátiles y por lo tanto va a tener una implicancia distinta. ¿Y qué me dice Sebastián? Sí, sí, estás asumiendo que el comportamiento va a ser similar. Finalmente, lo que típicamente se utiliza en los portafolios es un VAR histórico. Es un VAR histórico, pero con cierto nivel de discrecionalidad para asegurarte que no estés siendo muy poco conservador, ¿no? Entonces, es medio tricky la cosa, porque claro, tú haces bueno, ahorita es el peor momento para hacer un VAR, ¿no? Pero olvídate dónde estamos parados, pero hacías un VAR hace un año y claro, la pregunta es qué tanto me voy atrás, ¿cojo o no cojo la crisis del 2008? Coger o no coger la crisis del 2008 es un cambio materialmente enorme para cualquier VAR, casi para cualquier factor de mercado. Entonces, al final del día, tienes que tener cierto judgment de si usas o no ese periodo o qué tanto lo ajustas, ¿no? ¿Qué tan válido es un VAR ahorita? Yo te diría que bien poco. Yo te diría que bien poco. Pero creo que le puedes poner pesos distintos a cada periodo, dice Edwin. Sí, puedes ajustar la metodología para que
para eso, ¿no? Para darle más o menos peso a ciertos periodos. Ah, ¿Y bajo qué te basas para decidir si incluirlo o no? Eso realmente acaba siendo un tema de cuál es tu política corporativa o institucional hacia el riesgo. Si eres más o eres menos conservador. Em, un, en un banco al menos, el oficial de crédito de riesgos va a querer tomar, digamos, todos los eventos extremos, o sea, va a querer recoger todo lo que haya en situaciones más extremas. Las áreas de negocio, de inversiones, van a cuestionar eso y van a hacerle challenge y decir, oye, no, este es un one in a million event que no tiene sentido meterlo. Él va a decir, bueno, pero sí, pero acaba de pasar hace 2 años. Y por eso finalmente acaba en muchas circunstancias habiendo mucho de negociación en qué cosa toma finalmente. Bueno, y volviendo a lo que decía, válido es un bar ahorita. Típicamente cuando estás en una situación de crisis, vuela tu bar, ¿no? Entonces, depende de en qué sentido preguntes qué tan válido es el bar. O sea, el bar, primero haces tu cálculo, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y yo le pongo un límite. O sea, finalmente o sea, lo que tú controlas es que no te pases de cierto nivel de bar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior, vimos que el value at risk es $3.200, ¿no? Al 5%. Entonces, digamos que el risk manager del fondo, del banco, dice, ok, ya, para mí ese es un nivel de riesgo que estoy dispuesto a tolerar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos 3.200 como el cap de bar. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? No es que cada día lo que tú vas a ir haciendo es medir cuál es el value at risk de tu portafolio real a ese día, ¿no? O sea, cuáles son las pérdidas esperadas reales ese día y compararlas con ese 3.200 que ya habías dicho que era tu límite. Entonces, lo que va a pasar es que si te pasa, si un día ves que el valor de tu portafolio está por arriba de 3.200, se va a levantar una alerta. Entonces, cuando se levanta esa alerta, hay todo un protocolo de a quién se le levanta, qué es lo que se tiene que hacer, y ahí típicamente la decisión es, ¿lo reduzco o pido una excepción? ¿No? Si lo reduzco, lo que tengo que hacer es liquidar activos que me estén generando ese riesgo. Pido una excepción, la pregunta es, la excepción la voy a pedir por 5 días, 10 días, y bajo qué criterio. Bajo ese sentido, un bar ahorita, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de los bars de diferentes factores de mercado? Lo que pasa es que los están volando y es bien complicado que pedir que inmediatamente los reduzcas, ¿no? Entonces, lo que está pasando en la mayoría de bancos o de inversionistas es que se están volando los límites y tiene que haber un nivel de negociación con las áreas de riesgo para ver qué es lo razonable de reducir y qué es lo razonable de esperar, ¿no? Porque reducir de pronto un bar al que te has pasado un montón implica meterte, digamos, absorber una pérdida ahorita mismo y además vender en las peores condiciones, ¿no? O sea, si tienes que liquidar por portafolios muy grandes. Entonces, lo que va a pasar en ocasiones como esta, la mayoría de instituciones tienen que vivir el día a día con voladuras de bar, ¿no? Y cada día ir justificando por qué siguen volándose, y en todo caso ponerse algunas metas de cómo ir reduciéndolo en los próximos días, en los próximos meses, o
en algunos sí ponerse como hard triggers, ¿no? Ok, sí, okay, ahorita lo toleramos, lo vamos apretando, pero si esto se va acá, o sea, ya si cae otro escalón más fuerte, listo, ahí se vende y se vende. Entonces es complicado, ¿no? Complicado. Y eso desde el punto de vista de monitoreo, ¿qué tan razonable es ahorita calcular un VAR o reformular tu metodología de VAR? No tiene mucho sentido, ¿no? Todavía necesitas que pase esto para entender un poco mejor qué es lo que sucedió con el mercado, pero durante todo el trayecto de la crisis. Bueno, y finalmente Monte Carlo es cuando es difícil conseguir esa historia o es muy complejo el portafolio. Entonces lo que acabas haciendo es que vamos a agarrar y simular N diferentes tratamientos del portafolio y ver qué caminos toma y sobre eso definir cuál es o sea, qué límites le pongo, ¿no? O sea, qué tanto se puede mover esto y vuelves al mismo concepto de tolerancia de un X% de riesgo. ¿Qué más? Bueno, ¿me creen que ya ahí se acabó? Ya no tengo más. Ya no tengo más. ¿Alguien tiene alguna consulta o algún comentario o algo de lo que quiera hablar? Porque ya no tengo más que hablar yo. ¿Van a usar Excel en algún momento? ¿No han usado Excel ¿Qué quiere decir guano? Guano como que malo. Ok. ¿No han usado Excel con Alex? Entonces, ¿por qué? No entiendo tu pregunta, Santiago. Si han usado... Ah, ya, te refieres en la práctica, vamos a usar Excel, no. Ni en la... No vamos a usar Excel. En la PC entra VAR, no, en la tampoco entra VAR. Ok, no van a haber evaluaciones usando Excel. Bueno, entonces, ese cuadro es mi Monte Carlo, en 3 dimensiones. Bueno, ya no tengo más que decir. Bueno, acabamos temprano, por primera vez. Queda una semana antes del parcial. Este sábado tienen dirigida. Lunes y jueves probablemente hacemos casos que tienen que ver con... Es que sí, pues vamos a tener tiempo para hacer FX y... Bueno, ahí veremos, pero en fin, ya. El sábado la dirigía con Alex. Ya nos vemos, gracias. Ah, no, espérense, no se vayan. Me acordé, espérense. Eh... No, Silvana, no te vayas. Ya.
Ya, listo. Ahora sí, se pueden ir. Gracias. Ya, chao Silvana, chao André, chao a todos, gracias.